El Parlamento británico rechazó ayer por la mínima una salida a las bravas, es decir, sin acuerdo de la Unión Europea. Esta tarde habrá una nueva votación para decidir si piden o no a Bruselas una prórroga. Hoy nos acompaña en nuestra mesa de expertos Maricruz Arcos, directora de Documentación Europea, y Laura García, profesora de Derecho Internacional, ambas de la Universidad de Sevilla. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenidas. Bueno, uno de los asuntos novedosos de la sesión de esta tarde es que por primera vez el Parlamento británico va a votar una enmienda que pide un segundo referéndum, Maricruz. Efectivamente, parece una novedad, algo que se lleva pidiendo en la calle, creo que desde el día después del primer referéndum, porque nadie daba crédito a ese resultado y, bueno, es una posibilidad hacer un segundo referéndum. Aquí el problema lo tenemos una vez más con los tiempos. Si se hace un segundo referéndum, ¿qué es lo que puede pasar? Se hace un segundo referéndum y vuelve a salir que se quieren ir. Bueno, pues no hay más que hablar, pero si sale que se quieren quedar, hemos terminado este proceso que parece que ha sido como una pesadilla, ¿no? Más que un sueño, como una pesadilla. Lo que pasa es que los referéndums no se repiten cuando se hace un referéndum, que por eso precisamente siempre decimos que es lo menos democrático. Unas elecciones, cada 4 años volvemos a cambiar nuestra intención de voto, si queremos cambiar nuestra intención, pero un referéndum se pregunta de una vez y se queda una foto fija. Entonces, Laura, ¿tú crees que podría salir adelante esta enmienda? Pues, hombre, teniendo en cuenta la perspectiva de las últimas votaciones y cómo han ido transcurriendo los hechos, no creo, la verdad, que prosperase esta enmienda, que es una enmienda que se ha propuesto desde una diputada. Una diputada independiente. Exactamente, del grupo independiente. En primer lugar, porque, bueno, no es del grupo mayoritario dentro de la Cámara de los Comunes y eso hace prever que no tendrá el apoyo de ese grupo y en segundo lugar, porque, en fin, como decía, tal y como se está planteando el asunto en estos días, no parece que fuese a prosperar. El primer capítulo de votaciones se produjo ayer. Llama mucho la atención la cantidad de votos a favor de una salida abrupta, es decir, sin acuerdo, teniendo en cuenta los perjuicios que eso supone. La número 2 de Barnier, el negociador europeo del Brexit, decía que era como si en el Titanic se votara a favor del ICB. Sí, realmente es algo absurdo, es decir, que el que quieran un número tan altísimo, es que eran 4 los votos de diferencia. Salir sin acuerdo significan todos los perjuicios para el Reino Unido. De hecho, en las medidas de contingencia ya estaban previendo incluso quitar los aranceles de importación en el Reino Unido para poder seguir recibiendo mercancías por parte de comercializadoras europeas, ¿no? Pero es una locura realmente. ¿Y a quién puede beneficiar un Brexit duro? Es que ni siquiera es un Brexit duro. Un Brexit duro sería un Brexit en el que el acuerdo adoptase medidas drásticas. Pero es que esto es todavía peor. La situación en la de sin acuerdo, pues puede que beneficie a Farage y sus amigos, pero no muchos más, ¿no? Laura. Y a mí casi que me da que pensar también que el hecho de que la diferencia haya sido de tan pocos votos parece que fuese una estrategia también de los grupos parlamentarios de presionar de alguna manera al gobierno de May. Ya he podido leer también en algún periódico, en algún medio de prensa, que ni siquiera los miembros de su propio partido están del todo conformes con cómo se han desarrollado las negociaciones o el proceso en las últimas etapas y que quizás se está buscando de alguna manera darle un relevo a ella como personaje político y renovar de alguna manera el consenso. Bueno, Bruselas ya no esconde, no se esconde en esto y piensa que sería más fácil desbloquear la situación si Theresa May es relevada, es decir, que convoque rápidamente unas nuevas elecciones o incluso un segundo referéndum. Claro, pero haga lo que haga, es decir, yo sinceramente pienso que la posición políticamente más sana hubiera sido que después del primer rechazo que hubo tan escandaloso, con tantísimos votos en su contra, hubiera presentado la dimisión y hubiera convocado unas nuevas elecciones. Esa hubiera sido la salida más digna, entiendo, políticamente para la señora May. Este es el acuerdo que ha negociado. Si esto no es lo que queréis, aquí no hay otra forma de negociarlo. Yo no sé otra forma de negociarlo. Pero claro, es que ahora mismo lo que estamos es con un cronómetro puesto en una cuenta atrás. Y es lo que realmente supone una situación de estar al filo del precipicio.
Estamos asistiendo a una serie de decisiones sin sentido tomadas por las autoridades británicas que ya están provocando hartazgo en las instituciones comunitarias, ¿no, Laura? Sí, y no solo, diría, en las instituciones comunitarias, también da la sensación de que el hartazgo, el hastío está llegando a la propia población. Por un lado, por los que apuestan a toda costa por ese Brexit y casi que ni quieren ver las consecuencias que tendría, y por otro también por aquellos que están dudando o que realmente quieren un segundo referéndum o permanecer en la Unión Europea y ven cómo este tema político, si me permitís la expresión, se les ha ido de las manos, ¿no? Sí. Fue un referéndum que se planteó de alguna manera para intentar solventar problemas del gobierno de Cameron, que a todas luces parecía que el resultado iba a ser un negativo con respecto a la salida, y que se ha tornado en una serie de casi catástrofes, ¿no?, una tras otra, que nos han llevado... que fue como un órdago que envió Cameron a la Unión Europea a ver si ante el miedo de un referéndum, de un Brexit, conseguía más beneficios. Pero claro, eso se le volvió absolutamente en contra porque Cameron no estaba en absoluto de acuerdo con un Brexit. Claro, de hecho Cameron presentó la dimisión inmediatamente, pero es que justo pocos meses antes el referéndum fue en junio. En febrero había conseguido unas concesiones por parte de la Unión Europea realmente, bueno, peligrosas para la supervivencia del proyecto europeo. Así que afortunadamente no salió aquello, ¿no? Pero yo creo que nadie pensaba, ni siquiera los propios promotores del referéndum pensaba que pudieran salir en la negativa, sí. ¿no? Y que, perdón, iba a decir simplemente que es que ni siquiera tenían una hoja de ruta, porque prueba de ello es que estamos con el calendario por delante y teniendo en cuenta que el día D o la fecha clave es la del 29 de marzo, ni siquiera habría margen para tramitar el acuerdo definitivo, incluso aunque hubiese salido un sí a la decisión sobre... Europa exige que si el gobierno británico pide una prórroga, debe explicar para qué y también cuál sería el plazo, teniendo en cuenta el horizonte de las elecciones europeas del 26 de mayo. Claro, el tema es que el 2 de abril se convocan las elecciones al Parlamento Europeo. El 26 de, bueno, entre 23 y 26 de mayo, porque no todos los estados votamos el mismo día, se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Pero a principios de abril tiene que estar la foto de cuántos diputados elegimos y desde qué estados. Por ejemplo, en caso de que en caso de que Reino Unido no participe en las elecciones, porque ya a efectos de 29 de marzo estuviera fuera de la Unión Europea, España no tendría 54, sino 59 diputados de su nacionalidad. Bueno, los españoles, porque ahí no están representando al Estado. Ganaríamos 5 eurodiputados. Ganaríamos 5 eurodiputados. Francia también ganaría 5 eurodiputados. Si participan, esos 5 eurodiputados de más no los tenemos, con lo cual me supongo ahora mismo a todos los partidos políticos haciendo las listas sin saber dónde poner el listón. Bueno, y sería también un sinsentido, lo hemos comentado ya en varias ocasiones en esta mesa, que ciudadanos de un país que va a dejar de ser socio de ese grupo, del Eurogrupo, pues que pueda decidir sobre quién forma parte del gobierno de la Unión Europea. Claro, sería absurdo. Sí, nos levantábamos también, bueno, esta mañana, hace un par de horas, con la noticia de que Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, incluso estaba proponiendo una prórroga más amplia de la que a priori se pensaba, de un año, incluso 2. Ya comentamos, creo, en alguna ocasión que quizás su idea era hacerlo coincidir con el marco presupuestario de la propia Unión Europea, que va desde los años 2014 a 2020, pero que parece que a todas luces también la prórroga intenta buscar un consenso que no se ha conseguido en este tiempo. Pero además fíjate qué absurdo, porque en el año durante 19-20, si final del 19-20, el nuevo Parlamento Europeo que se elija será el que apruebe el siguiente marco presupuestario, con lo cual vamos a tener diputados británicos aprobando el siguiente marco presupuestario. Si ellos no van a estar a partir de 2020, es todo una casa de locos, ¿no? Ha sido parece una encadenación de decisiones y de situaciones, como decía antes, sin sentido, que al final ha desembocado en la situación en la que nos encontramos. Las autoridades europeas, ya tal y como estamos en este momento, tienen claro y ya han dicho que no va a haber negociaciones y que solo se sentarían a hablar si el Reino Unido presenta algún tipo de plan distinto, desde una salida a la Noruega como un segundo referéndum. ¿Qué es la salida a la Noruega? Vamos a explicarlo, que lo entendamos todos. La salida a la Noruega, supongo que lo que se
refiere a la relación que mantiene la Unión Europea con Noruega. Tanto Noruega como Islandia y como Liechtenstein, junto con la Unión Europea, forman lo que llamamos el Espacio Económico Europeo. Eso significa que con esos estados compartimos todo menos las instituciones. Es decir, todas las normas de la Unión Europea son aplicables en esos estados. El mercado interior, no solamente para mercancías, sino también para capitales, para servicios, para trabajadores, funciona también con esos estados como si fueran miembros de la Unión Europea. Pero claro, ellos no participan en las decisiones de las normas que les van a aplicar. Creo que es una situación para el Reino Unido, una salida un poquito humillante. Y además tendría que aceptar, lo mismo que acepta Noruega, la libre circulación de trabajadores, puesto que Barnier lo ha dicho hasta la saciedad, el mercado único, el mercado interior, es algo indivisible. No puedo coger solamente mercancías, pero no quiero trabajadores, y parece que el gran problema está en libre circulación de trabajadores. ¿Cuál creéis vosotros que ha sido el principal error de Theresa May en la gestión de todo este asunto del Brexit, Laura? Pues no sabría decir uno solamente o quedarme con uno principal, no sé. Diría que en general la falta, como problema, la falta de consenso político, quizás incluso de compromiso, porque si se convoca un referéndum, que es lo que comentábamos anteriormente, de estas características, pues creo que desde un primer momento ha faltado información para la población, ha faltado esa didáctica un poco de qué es lo que implicaba si salía un resultado como el que ha salido, y una vez que de verdad ha salido, pues haber tenido una hoja de ruta marcada en la que se sabía que iba a haber que hacer sacrificios, ¿no? Si ese era el objetivo que se quería perseguir, obviamente en una negociación las dos partes deben ceder, y me parece que en este caso la Unión Europea sí que ha puesto esa parte de compromiso o de sacrificio, de querer seguir manteniendo unas relaciones buenas, cordiales con Reino Unido, y sin embargo la posición de Reino Unido ha sido mucho más nacionalista, ¿no? Y de mantener el status quo que tenía, pero sin querer hacer demasiadas concesiones, ¿no? Claro, el tema, yo pienso que el problema de la señora May es que el grupo político que la apoya no es realmente un grupo, sino que son 8 grupos diferentes, cada uno con una percepción distinta. De hecho, la señora May, cuando llega al gobierno, ella no era partidaria del Brexit. Entonces, claro, negociar algo que no te crees es todavía más complicado, ¿no? Entonces, ella, sin ser partidaria del Brexit, se encuentra negociando sin apoyo después en el Parlamento. Parece que su partido ha sido su propio enemigo, ¿no? Efectivamente. O sea, el enemigo en casa. Perfecto. Bueno, la próxima semana se va a celebrar una cumbre de los 27 países miembros de la Unión para decidir si dan o no esa prórroga. Bueno, en caso de que la Cámara de los Comunes apruebe pedir una prórroga a Europa. ¿Vosotros creéis que si en esa cumbre no se cede, bueno, al final Londres podría acabar parando la salida o pidiendo otro tipo de relación más cercana? Bueno, yo creo que jurídicamente es muy complejo, pero voy a intentar contarlo, bueno, todo lo fácil que se pueda. Yo creo que jurídicamente ahora mismo o se pide la prórroga o se rompe realmente la relación. Si se rompe la relación a 29 de marzo, lo único que queda es negociar el post-Brexit, es decir, cómo será la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea una vez que ya el Reino Unido ha salido de la Unión Europea. Si se pide la prórroga, parece que da opción a que se haga un segundo referéndum y en ese caso se retire la solicitud de salida, porque si se convoca un segundo referéndum, o bien es para quedarse, en caso de que saliera, que sí quisiera quedarse, o bien es para salir. Y otra vez sería vuelta a empezar. Ya está negociado el acuerdo de salida. Esto es hasta donde puede llegar la Unión Europea. La Unión Europea ya tiene fijada su posición hasta donde puede llegar. A partir de ahí ya, si el Reino Unido la acepta o no. Bueno, y tal como están las cosas, que parece que estamos más cerca de llegar a un Brexit sin acuerdo, ¿cuáles serían las primeras consecuencias para nuestro país? ¿En qué lo podríamos notar principalmente? A priori. Bueno, hasta donde yo sé, principalmente las consecuencias tendrían que ver con el ámbito del comercio, la economía
y las personas en cuanto a los residentes, tanto en un país o en otro, de la nacionalidad de uno o de otro de nuevo. Por supuesto también situándolo más geográficamente, más concretamente, pues con Gibraltar, ¿no? Y de hecho hace poco también sabíamos de la noticia de que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, había firmado un tratado internacional con Gibraltar para controlar el tema de la fiscalidad e intentar de alguna manera evitar que hubiese prácticas desleales con respecto a esto. Aún así, se está apoyando otro tipo también de medidas de contingencia para evitar que el impacto fuese mayor, pero habrá que esperar a ver cuál es el contenido de las mismas. Bueno, estamos en los últimos minutos. Me gustaría abordar un tema con vosotros. Mañana se ha convocado a nivel mundial una huelga contra el cambio climático. Andalucía se une también a estas movilizaciones impulsadas por estudiantes de distintos países. Es el llamado Viernes por el Futuro. Vosotros que trabajáis diariamente con estudiantes en la universidad, con jóvenes, ¿notáis que existe realmente entre ellos una concienciación profunda? Bueno, pues yo creo que sí. Curiosamente, de esta huelga yo apenas he visto, yo creo que no he visto carteles. A lo mejor por esa idea de non-paper limpio de papeles, ¿no? Pero efectivamente la concienciación medioambiental de los jóvenes, es decir, de las generaciones posteriores a la mía, pues, es cada vez mayor. Es decir, parece que... Y ahora mismo, de hecho... Por eso el Parlamento Europeo lo tiene como una de las grandes líneas de defensa, ¿no? ¿Tú también lo has notado, Laura? Yo es cierto que tampoco he visto nada de documentación o póster y demás, pero imagino que quizás la convocatoria sí que ha corrido más en el ámbito de las redes sociales. Las redes, sí. Puede ser, porque quizás también, pues igual lo de los pósteres lo tenemos nosotros más en la cabeza y ellos suelen manejarse mucho más con el tema de las redes sociales. Todas las convocatorias se están haciendo a través de redes sociales. Normalmente era más jóvenes que los universitarios, ¿no? De hecho, Greta, no sé ni cómo se pronuncia el apellido. Hadnan, creo que es. Bueno, Thunberg, bueno, sí es sueco. La chica esta sueca que ha iniciado todo, lo que hacía el llamamiento era a jóvenes de enseñanza secundaria. Sí, ella misma tiene 16 años. Hay un informe de la ONU que dice que la temperatura del Ártico subirá entre 3 y 5 grados hasta 2050. Alerta que esto va a devastar la región y que además va a elevar el nivel de los océanos en todo el mundo. Algo que sería catastrófico. Parece que no son muchos los avances que se están dando para evitar ese cambio climático. Los gobernantes, que son los que tienen la capacidad de cambiar las cosas, parece que les sigue pesando más lo que es el tema económico, ¿no? Bueno, es que parece que los gobernantes piensan más en un cortoplacismo y es normalmente, bueno, las organizaciones internacionales, tanto Naciones Unidas como la Unión Europea, las que piensan en largo plazo. Siempre que hemos explicado este tema hablábamos de la responsabilidad transgeneracional. No tenemos que pensar en nosotros, en si nos vamos a comer el pescado con el plástico o no, sino en qué es lo que se van a encontrar 2 generaciones más allá o 3 generaciones más allá. Pero claro, esas medidas suponen sacrificios actualmente que no siempre estamos dispuestos a aceptar. Bueno, Maricruz Arcos y Laura García, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima semana. Gracias a vosotros. Hacemos ahora una pequeña pausa para publicidad y después Ángel Gámez y su equipo nos trae toda la actualidad del deporte. Nosotros volvemos a las 6:15 con un nuevo resumen informativo. Hasta luego.